Bien, aunque usted no lo crea, no hay mucha imparcialidad en los medios de comunicación, pero tampoco en las revistas. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros tenemos también aquí, Grullón, nuestros marcianos favoritos y nuestros PLDistas favoritos. Tenemos una dama aquí que... Dura. Y con Machi viene una relación anterior al PLD. No había PLD cuando eso. ¿Era Machi? No, era... Maestra tuya. Muchas gracias. Siempre le da una profesora. cuerda, doctora. ¿Tú sabes lo que dice, verdad? No. Bueno, durante su estadía en la normal, ella era esa es su etapa de reproducción. Es verdad. Usted, 4 hijos en 4 años. En 4 y medio. Que tuvo 3 embarazos allá, ¿verdad? No, oiga. Pero mira, daba clase hasta el día antes de dar a luz. Sí, señor. Ajá, Voy a la licencia después de dar a luz. Pregúntale a Usted él. dio a luz 3 muchachos. 4. 4 hijos. Bien. Siendo profesora. Ellos decían de que la que siempre está embarazada. Doctora, siempre hemos evadido ese tema. Ah, sí, la que siempre está embarazada. Siempre hemos evadido este tema porque usted sabe que vivimos en una sociedad que elimina a las personas de cierta edad. Sí. Y entonces uno prefiere no hablar mucho. No. Pero vamos a hacer públicamente tú no me dices que fui maestra. Pero vamos a una cosa. Oye, Machi era adolescente. ¿Y de qué tiempo hablamos? Pues por Trujillo, ¿eh? En Trujillo. Ya estaba muerto. Sí, porque eso fue en Juan Pablo Duarte, en presidente. Fue en Juan Pablo Duarte. Pero eran 300 pesos de sueldo. ¿Que ganaba un maestro? Menos. Yo ganaba, A ese nivel eran 300. Yo ganaba 96 pesos cuando era. 96. Era mucho. ¿Y Virgilio y Negro estaban todavía ahí? Claro. ¿Y la Fiore y la Ramón? Todo. La Fiore ya no estaba cuando yo llegué. Pero ¿y Pitaluga estaba? La Ramón, no, Pitaluga lo sustituyó. Mira qué coincidencia, yo sustituí a Pitaluga. A Pitaluga. Antes era de que por tarjeta, ¿no? Sí. Entonces yo sé que a mí me nombraron con la tarjeta de Pitaluga. Pero la Ramón sí, pero la Ramón era una... ¿Y antes de usted comenzó a dar clases en la normal o tuvo primero en otra escuela? Yo primero estudié interna, magisterio, en Feliberito Mejía, y cuando me gradué, entonces empecé a trabajar en Juan Pablo Duarte. ¿En el Salomé Ureña? No, en Juan Pablo Duarte, nada más. Yo estudié en Feliberito Mejía, interna, magisterio. Ya. Y luego que la escuela normal, que todavía sí, era en escuela normal, no era universidad. Después fue que se pusieron la carrera de educación en las universidades. Entonces usted fue maestra normal, fue secretaria de educación y educación superior. Después, fue catedrática. Cuando abren la carrera... ¿Usted dio clase en la UAS? Pues yo 34 años, 31 años. ¿Qué más puede pedirse a la vida? No, hay que seguir pidiendo. Yo soy de los que creo que todavía le podemos sacar un chin el jugo, doctor. Porque mientras se respire... Pero porque un chin, mientras uno pueda más... No, seguro que sí. A mí me gusta. Oye, yo soy una persona que sinceramente la actividad es la que me mantiene... Yo creo que me parezco a Balaguer. Sí. ¿Y cuando usted entra...? ¿Tú te recuerdas el chiste de que tenía Cuquín con Balaguer? Balaguer por todo de Guayacán, y cuando llegaba al poder, subía la se encaramaba. Doña Ligia, ¿cuándo entra el PLD? No, yo entro al PLD desde que se funda, porque yo primero, oye bien, después del golpe, cuando el golpe de Estado a Juan Bosch, entonces yo me inscribo en el PRD. Me recuerdo que un 19 de marzo del 1964. Que estuve en el PRD, no era muy activa, porque como tú sabes, profesores ¿Y usted con 4 muchachos del triunvirato se mete a inscribirse en el PRD? Me metí en el PRD. Ay, Dios. Pero cuando don Juan se fue, por supuesto ya yo empecé oyendo la charla de don Juan, y ya yo era simpatizante de don Juan. Cuando entonces se crea el PLD, entonces yo voy donde él y le digo que yo me voy con el PLD. Por eso yo siempre vivo diciendo que soy fundadora del PLD. Euclides no me quiere reconocer eso, pero yo soy fundadora del PLD. Euclides dice que no. Oye, yo fui donde don Juan, yo era directora de pedagogía de la UAS cuando fui donde... Pero ¿por qué yo, que no tengo nada que ver con ese partido, no me siento cómodo cuando veo que usted no es comité político y usted está tan tranquila y no le importa? ¿Cómo que no me importa? ¿Qué quiere que yo? ¿Quién dijo que no me importa? Yo lo acabo de entender. No acabo de entender. Oye, yo soy fundadora del PLD, que te digo que yo fui donde don Juan. Me recuerdo que empezamos, incluso Ibelice y yo hablamos en un pasillo. ¿Qué tú crees que vamos a hacer? No, vamos con don Juan. Después ya decidió, se fue con el PRD, pero yo dije, no, yo me voy con el PLD. Entonces me invitaban siempre como invitada especial y ya luego me metí en mi círculo de estudio. Pero yo soy miembro del Comité Central en 1978, recomendada por el mismo don Juan. Doña Ligia,
Usted mencionó a Ibelice. Ibelice nunca se fue, pero Milagro hizo como un trasiego raro. ¿Qué fue? Ella se fue con Bosch y después salió del PRD, del PLD. Sí, cuando yo entré, ella se fue con su tío. Sí, cuando yo entré en el Comité Central, Milagro era miembro del Comité Central. Después fue que ella se fue. Y yo entré en el 78, te digo, al Comité Central. En la cuota del comité político, don Juan me recomendó a mí, me recuerdo que me dio la información fue Vidó Medina, que yo pasaba a ser miembro del Comité Central, y Milagro era miembro. Ya fuimos juntas como un año, al año ya se fue. Y Vidó, Caseacta y Rafael Albuquerque, que fueron 3 vicepresidentes del PLD. No, pero Caseacta no fue vicepresidente. No, pero fue candidato a, a la vicepresidencia, sí, sí, en algunas de las... sí. Una pregunta, doña Ligia, ¿de dónde salió José Francisco Hernández? Nunca nos lo explicamos. Y en ese tiempo menos, porque no lo conocíamos. Porque ese era un privilegio sí, claro, claro. En primer lugar, los vicepresidentes es una potestad del presidente recomendar a su vicepresidente. Siempre ha sido así. Cuando Danilo fue la primera vez, recomendó a Amílcar y nosotros no conocíamos mucho a Amílcar. O sea, es una potestad del presidente. Él recomendó a Francisco Hernández. Pero Leonel, nosotros no lo conocíamos. Bien. Leonel Fernández en el 94 es candidato sabiendo ustedes que no iban a ganar. Pero el año que ustedes iban a ganar casi seguro y que muchos dicen que ganaron, llevar a un desconocido que se suponía que podía sustituir a Bosch en un momento. Bueno, eso era raro, sí. Fue extraño. En el 90... No lo cuestionaron nunca a Bosch. Bueno, nosotros indudablemente, tú sabes que se respetaba mucho a don Juan, uno cuestionarlo así era muy difícil, pero nos sentíamos sí raros, oye, esta persona nos sentíamos raros, nos sentíamos un poco inquietos. Doña Ligia, ese grupo que a raíz de la reforma constitucional del 94 entra en funciones, el mismo Euclides, Miguel Coco, que no era del PLD, pero actuaba como PLDista, Danilo, Temístocles. ¿Cuál era el equipo ese que era el que cambió ese partido, el que armó ese muñeco para que terminara Leonel candidato? Mira, generalmente el equipo que siempre estaban discutiendo la estrategia era Leonel Fernández, pero no lo encabezaba Leonel. Danilo, yo creo que Danilo, sí, Danilo. Yo me recuerdo que Danilo fue una vez a la Cámara a hablar conmigo. Danilo, Leonel y Temístocles, esos eran los 3 que siempre estaban. Felucho participó también, por ejemplo, cuando el 94. ¿Y Norge? Norge, indudablemente, pero tú sabes que Norge tenía contradicciones con don Juan, entonces no era tan fácil. Pero Norge y Euclides no eran de ese grupo. No. A lo que yo siempre vi fueron esos 3. Lo encabezaba Danilo Leonel, y Temístocles. Y Temístocles, sí. Los 3 juntos siempre estaban deliberando las estrategias. Yo lo sé porque recuerda que yo tuve en el Congreso 14 años. Yo fui primero 8 años diputado y después el resto fue administrativa. ¿Y entonces, entonces cuando Norge era presidente, después cuando Monchi, después cuando Danilo, yo era la encargada administrativa de la Cámara, o sea, y despachaba todos los días con ellos, o sea, que estaba al tanto. Y yo veía cuando ellos iban y hablaban, y yo también participaba muchas veces. ¿Quiénes eran las mujeres del PLD? Mujeres del PLD en ese tiempo. Mujeres de... ¿Tú te recuerdas que en ese tiempo estaba Nélcida Marmolejo, que era miembro del comité político? Pero las mujeres no éramos muchas, ¿no? ¿Quién era una secretaria con mucho poder que había? Mildred Guzmán. Mildred. Mildred era la secretaria particular de don Juan. Esa era la secretaria de don Juan particular. Y por supuesto, entonces llevaba las actas del comité político también. Pero no era tampoco que fuera una persona influyente para decisiones políticas. No. Ella era secretaria, pero... Pero para el público... No. Nélcida, usted y Alejandrina eran como las 3 mujeres. Alejandrina entra después, porque Alejandrina ya está más joven, entra después, pero generalmente era Nélcida. Y en un tiempo estuvo en el comité, Emilia Melgen estuvo también, pero duró poco tiempo, pero era de mucho... ¿Miriam? No, ¿cómo se llama? Apellido Melgen, ahora me olvidó el nombre. La esposa de Rafael Sánchez Cárdenas. Ya. Ese que Melgen. Entonces había mujeres en el comité central. Sí, pero generalmente la que tenía más influencia era Nélcida porque era la única miembro del comité político. Bien. Ya le dije, en este momento, después de... Nosotros teníamos la esperanza
de que el PLD tenía interés, como es natural de una organización política, alargar su era, porque estamos en la era del PLD. Y una de las la metodología que usó México y el PRI fue renovar los candidatos, pero el liderazgo seguía en el partido. Nunca se dio lo que se está dando aquí, de que dos líderes son los que en la cúpula insisten en seguir. Se cree que Danilo podría ir a un tercer periodo, pero ya Leonel iría a un cuarto periodo. La pregunta es, ¿usted entiende que al PLD le convendría irse a la oposición ahora? ¿O ninguna organización le conviene irse a la oposición? Mira, por supuesto yo soy partidario de que sigamos en el poder. Sí, seguro. Indudablemente. Mira, no nos podemos negar de que en los 20 años, los 17 que tenemos, que van a ser 20, el PLD ha hecho muchos cambios, ha introducido muchos cambios en el país. Eso lo reconoce todo el mundo. Se cometen errores como es natural, no es fácil, esto no es un país fácil de dirigir, pero yo considero que todavía es necesario que se mantengan. Es necesario que se mantengan, hay muchas cosas que hay que continuar, y hay muchas cosas que hay que continuar, y hay muchas cosas que hay que enderezar. ¿Usted cree en corregir lo que está mal y continuar lo que está bien? Me gusta, si tú supieras, cuando Danilo lanzó yo no entendía mucho, yo decía, que sea, pero la verdad que lo entienden. Sí, yo creo que sí. Las sociedades tienen que irse desarrollando y como es natural, este es un periodo a nivel mundial muy complejo, muy complejo, ustedes lo están viendo. América Latina entero, mira la vuelta que está dando, pero tú vas en Europa. Nosotros creemos que conservar lo bueno de antes, inclusive las personas que están activas, que no han cometido errores, que hicieron un trabajo, hay que conversarlo. Pero con respecto a los jóvenes, ¿cómo usted lo ve? ¿Es positivo? Sí, claro, indudablemente. Mira, y yo creo que tú sepas que el PLD tiene muchos jóvenes valiosos. Mira, el país en sentido general, aquí se habla de que la juventud está desviada. Mire, este es un país con una juventud valiosa. Pero el hecho de que usted vea a un ministro en educación que ocupó su puesto, usted no lo ve mal, ¿verdad? No, ¿por qué lo voy a ver mal? Porque eso es un puesto suyo. ¿Cómo? No. Hay PLDistas que piensan que eso es mi trabajo. ¿Pero cómo va a ser? Me lo tiene ese muchacho. Ninguno somos dueños de ningún trabajo. El presidente tiene la potestad de poner No, independientemente de potestad. ¿Eso no se discute en el partido? No. ¿Los cargos públicos no? Bueno, yo no soy miembro del comité político, no sé si en el comité político lo discuten, pero creo que no. El presidente, su gabinete lo discute con su círculo, con su vicepresidente, con su... ¿Usted prevé o que el PLD dejó pasar el momento de la división o que el PLD todavía corre el riesgo de una división? Yo no creo que corramos riesgo de división. No hay... Se habla mucho porque hay mucha elucubración, hay muchas percepciones, pero yo creo que no hay división. Por una razón muy sencilla, y es que dentro del PLD, a todos los niveles, tenemos el prurito de mantener el partido, de mantener la unidad. Y todo el mundo sabe que un partido dividido pues tiene mucha posibilidad de fracasar. Entonces, natural, si tú quieres conservar algo, ¿qué tú haces? Pues esfuerzo para conservarlo. Y eso yo creo que eso lo siente todos los PLD. Tú le puedes preguntar desde los primeros hasta el último miembro de un comité de base. Usted fue testigo de algo que nosotros aspiramos y era que ellos dirigieran dos tendencias, dos maneras de gobernar, de que uno sea bueno, aquel es macro y este es micro, aquel ve el país de una forma y que se siguieran reproduciendo en esa dirección, pero ahora se han puesto en una condición rarísima, ¿verdad? ¿Cómo rara? No, tienen la misma convicción. Ay, doña Ligia. Uno tiene su visión macro, otro tiene su... y se complementan, pero los ideales son los mismos, porque al fin y al cabo es lo mismo, o sea, no te creas. Pero por algo el otro se fue en el 2008. No, lo importante es que el PLD haga un buen trabajo. Indudablemente que la intención de ambos es que el PLD haga un buen trabajo. Y la mística de Juan Bosch es una mística que está sembrada, bien sembrada en sus dirigentes, y la gente cree en eso. Si usted habla con un PRDista y le dice, dime cuáles son los logros de los 8 años o de los 12 años de ustedes, Guzmán, Hipólito y Jorge Blanco, que ustedes lograron, y empiezan, no te pueden decir tal cosa. Sin embargo, si yo le pregunto a usted, díganos los logros de los gobiernos
de 12 años de Leonel y 5 años de Danilo? Mira, en educación, por ejemplo. No, si te cojo en educación, ya tú sabes. En educación la gente no se da cuenta de los cambios, porque indudablemente como no estamos a los niveles que deberíamos o que quisiéramos estar, y como en las encuestas o en los estudios internacionales no aparecemos en los primeros lugares, la gente no se da cuenta. Pero mira, en 1996, cuando llegamos al poder, recuerda que yo fui la secretaria de educación de ese periodo, habían 500,000 niños fuera de la escuela. 500,000 niños fuera de la escuela. Hoy tú no encuentras eso. Hoy hay una tasa de nosotros de la más alta de América Latina, un 94% neta, o sea, de niños que están en la escuela, en edad escolar de primaria. Y en secundaria eso era bajísimo, eso era como un 18%. Cuando llegamos, recuerda que la consigna que Leonel dio fue, ha llegado la hora de la escuela. La primera reunión que yo tuve con los directores de distrito fue la siguiente: en cada escuela abrir el curso siguiente. Si tú tienes hasta segundo curso, tienes que abrir el tercero. Si tienes el cuarto, tienes que abrir el quinto, etcétera. Y terminamos, oye bien, en zonas rurales donde habían muchachitos que habían terminado el 8º grado, abrirle secundaria, no como un liceo, porque eran 8, 10, 12, en una forma que ustedes tal vez no se dieron cuenta, se llaman TV Centro, que eran por computadora, por televisión, con unos videos, con una asesoría de México, hacían su bachillerato brillante. Que sí, que empezamos entonces a subir los niveles. Eso había, ¿verdad? El número de profesores que había con título, imagínate tú, una barbaridad lo poco que había. Las escuelas, tú te imaginas cómo era el deterioro de las escuelas. Mira los palacios que tenemos hoy, y empezamos a construir, En el periodo de nosotros de Leonel, ¿tú sabes cuántas escuelas se construyeron? 800 escuelas. 800 escuelas. Teníamos por suerte un préstamo del Banco Mundial, una del BID, y luego, por supuesto, obras públicas. O sea que hubo avance. Pero avance también, óyete, en ese periodo se hace la ley, se promulga la ley de educación, la 6697, o sea, en el 97. Por primera vez se aumenta a los profesores el sueldo en un 108%, que ellos ni siquiera esperaban que ese iba a ser el rango que se le iba, la tarifa que se iba a dar. Tú oye, 108%, nosotros llegamos, eso era un sueldo que tenían los profesores. Cuando yo fui diputada, luchamos con un PRDista, Díaz Filpo y yo, para llevar la tanda de los profesores a 175 pesos mensuales, oye eso. Y nosotros le aumentamos el 108%, aumentó la calidad, y hoy va y sigue aumentando. Se hizo un nuevo currículo, ese currículum ya se había dejado porque fue en el periodo de Jacqueline Malagón, se aprobó en octubre del 95, pero a mí me tocó implementarlo. Empezamos a editar los libros de texto con autores dominicanos. Se le entregaban a los muchachitos 7 libros cuando entraba a la escuela. 7 libros, escritos por autores dominicanos. Se le pagaba su derecho de autor, se editaban. ¿Cómo logran reducir la ADP e incorporarla a los lineamientos de educación? Porque usted trajo paz escolar. Nunca tuve una huelga. A mí me favoreció, oye bien, que había sido profesora de todo, menos los dirigentes de la ADP. Todavía, me respetaban, y yo algunos hasta me quieren. Y la verdad que el trato con ellos era un trato muy familiar. O sea, nunca me dejé dirigir, por supuesto. Discutíamos las cosas con altura, pero eso me favoreció. Pero además de eso, yo siempre le hablé con mucha sinceridad, le decía, no, esto no se puede hacer, porque esto no se puede. Ellos me entendían. Y por suerte, fíjate, en 4 años no. Pero después siguió creciendo. Entonces, en educación, vamos a ver ahora en educación superior, oye bien. Cuando llegamos en educación superior, recuerdo, a mí me nombran en el 2004, ¿verdad? En educación superior. Eso no es prácticamente, casi el ministerio la secretaría se había creado en el 2001. El doctor Andrés Reyes se dedicó como es natural a hacer los reglamentos, pero no había caminado todavía, pero él trabajó, él hizo el esfuerzo. Y a nosotros nos toca echar para adelante. Y lo primero que me dijo Leonel fue lo siguiente: hay que dignificar la educación superior. Primero busca un sitio donde mudarse, porque ahí no puede seguir en la 5ª planta, en el edificio del INDRI de la feria. Hay que dignificar la educación superior. Y empezamos por ahí. Oye, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología hoy es un ministerio que todo el mundo conoce y respetado, y que ha hecho un trabajo. Ha hecho un trabajo no solamente en la parte de la educación general, de la formación de profesionales, sino también el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Mira, nosotros somos de los pocos países de América Latina que tenemos un programa gubernamental de apoyo a la investigación, apoyo financiero a la investigación científica.
No es que tengamos una inversión muy alta, porque hay países que lo tienen más alto que nosotros, como Brasil, Argentina, Chile y México. Bastante. Pero, sin embargo, tenemos un programa de financiamiento a la investigación. O sea que se ha caminado. Ha caminado el PLD y el PLD seguirá caminando bien. Se sacaron de la clandestinidad las becas. ¿Cómo así? Ah, bueno. Las becas que llegaban porque aquí, las becas, no se sabía. Esa era otra de las ilusiones de Leonel. Cuando yo estaba todavía en la secretaría, él me decía, pero pongo un programa de beca, y yo le decía, pero es que no me corresponde, porque esto es educación preuniversitaria. Y él seguía con esa intención. Por supuesto, entonces cuando empecé en el Ministerio de Educación Superior, en 2004, el programa de beca ahí es que verdaderamente se desarrolla, ahí fue que se estructuró. Y fíjate tú, ahí es que se conoce la cantidad de becas que habían volando. Bueno, lo que pasa es que antes venían becas que daban organismos y se manejaban a través de una plan, pero esas eran mínimas, pero no había un programa gubernamental, porque las becas, el programa de becas es financiado por el gobierno. Lidia, volviendo al partido, nosotros le dimos seguimiento al Congreso del Partido Comunista de China, porque China es especial, porque hizo una... ¿A Chile? China. Ah. Hizo una reforma económica y el Partido Comunista mantiene el control de la sociedad, que no pasó el desorden de la Unión Soviética. Hizo los cambios, que no lo hizo Cuba. Entonces nosotros veíamos allá cómo ese partido fue a ese Congreso, bien uniformado, con su membrete del Congreso. Usted dirigió un Congreso del PLD después de las elecciones. Sí. Del 90, usted fue el que dirigió el Congreso. Ay, sí, me recuerdo. Entonces, usted es una generación que conoce lo que es una organización, lo que era el PLD. Entonces, ¿qué van a hacer las generaciones, esa generación que usted pertenece, que vivió todo eso? ¿Qué aporte le pueden hacer para que eso se retome? Que el PLD no es que sea el PLD de Bosch, sino que vuelva a ser una organización, porque el PLD está dando muestra de que lo que es una agrupación, no una organización. Mira, mi criterio es el siguiente: para que eso vuelva, para que el PLD se fortalezca como verdaderamente debe ser, es fundamentalmente la educación en el partido. La educación política como se hacía antes. No es que no se haga ahora, Son de oído ahora los políticos. Ahora se hacen seminarios, se hace también por online, o sea, pero no hay la obligatoriedad como se hacía, tan sistemática como era antes, ¿verdad? Yo dirigí, por ejemplo, el Departamento de Formación Política muchos años. Sí. Y eso se hacía semanalmente. Yo no planteo que ahora semanalmente se haga el estudio, pero por lo menos una vez al mes. Pero yo lo veo muy lejos de los estatutos. Lo veo muy lejos de los estatutos. No, pues precisamente porque no está estudiando. Entonces tiene que haber esa reunión por lo menos una vez al mes, donde se conozcan los estatutos, donde se conozca la filosofía del partido, donde se conozca la política, la teoría bochista, y se lean las obras de Don Juan. Yo digo, pero ven acá, ¿y cómo una persona puede ser verdaderamente, tener la mística del PLD si no ha leído las obras de Don Juan? Donde tú empiezas a querer y a conocer a Don Juan, cuál es su pensamiento político, cuál es su conciencia social, cuál es su visión del mundo, es a través de sus obras. O sea, antes yo llegué al PLD, por supuesto me enamoré de Don Juan, o sea, aunque yo no estaba militante, porque como te digo, primero estaba en el PRD, pero por supuesto lo dirigía él, luego pasó al PLD, pero yo las obras de Don Juan, nada más con leer los cuentos, ya uno empieza a darse cuenta de la conciencia social que tiene Don Juan. Entonces yo no consigo que pueda haber un solo PLDista que no lea las obras de Don Juan. Entonces, para que eso se retome, tiene que ser así. Incluso yo digo que demasiado buenos somos, porque tú te pones a ver, muchachos, y la verdad es que tratan en sentido general de mantener, no somos igual que como éramos antes, pero la gente tienen la mística bastante más desarrollada de lo que yo pienso que deberían tenerla por la educación que no están teniendo. Y repito, no es que no se esté haciendo, el departamento lo dirige Alejandría Germán y ella hace todo el esfuerzo, pero hay una metodología diferente. A mí me gustaría que se volviera a la metodología anterior. Conociendo las dificultades que tiene el PLD, ¿usted cree que realmente ese partido tiene un proyecto de nación como partido para implementar? Pero claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se manifiesta? No, el proyecto de nación se tiene, y eso, como te digo, fíjate que cuando él dice Leonel y Danilo se complementan, uno tiene la visión macro, otro tiene la visión micro, pero el proyecto es el mismo. Hay un proyecto de nación. Indudablemente, el proyecto de nación del PLD es
desarrollo, indudablemente, atender la pobreza, pero también la justicia, ¿eh? No, oye, la mística de Don Juan está sembrada, no se van a creer que no, está sembrada. Le han dado más importancia a la política que a lo que está preguntando el doctor. Mire, doña Ligia, en educación... Eso es lo que me está preguntando. O le está preguntando que si hay proyecto de nación. Doña Ligia, mire. Proyecto de nación, educación superior. Proyecto de nación dentro del PLD, ¿verdad? Sí, en educación. O sea, para como aplicarla del proyecto de gobierno. nación. Pero óigame. Aplicarla desde el gobierno. Doña Ligia, indudablemente, pero y no doña Ligia, se han dado en evidencia. educación superior, tanto usted como su sucesora resolvieron el problema de las universidades en la medida de que no es convertir cada universidad en Harvard, porque aquí no hay los recursos de Harvard, ni todos los ingresos que allá se muere un rico y deje los cuartos a su universidad. Pero resolvieron el problema de las deficiencias de universidades, el problema de las notas, tienen seguimiento de cerca de las universidades. Sí, el programa de becas no le han hecho saber al país que no son becas para sus hijos, No, sino que ahí todo el mundo va y consigue. Sí. De manera Entonces, ¿por qué no democrática? el mismo programa de educación? Usted sabe que aquí solamente no sabe leer el que no se ha negado a ir a la escuela. Así mismo. Porque más esfuerzo de lo que se han hecho y van a terminar alfabetizándose, no te creas. Y lo más bonito que los que se alfabetizan, muchos están motivados y lo han hecho de continuar estudiando. Pero y no entonces la impresión es que como que son islitas de programas de gobierno, de ideas de gobierno que ha tenido Leonel en un momento y que no han resaltado. Y más importante... Pero cuando tú te refieres a un proyecto de nación, significa cuáles son las ideas grandes de lo que tú quieres. El norte. Por ejemplo, yo soy un convencido de por qué usted no es miembro del comité político. Bueno, eso... Yo sí lo sé. Doctor, yo sí esas lo son sé. cuestiones- O seguro. me lo va ¿A que a usted decir- le dejó su puesto a otra señora? Me lo va a decir algún día. entonces. Usted le dejó su puesto. No, pero voluntariamente yo no. ¿Eh? Yo siempre he querido ir. Yo No, voluntariamente pero usted le dio su puesto a otra señora Pero y la presentó en ese... No, Doctor, Yo lo no he que presen- pasa es Yo no he presentado a nadie. que esa señora que está ahí tiene su propia cabeza. No ha pensado por otro. Y eso, Otros no piensan por ella. otro no piensa por ella, ni ella sigue a lo que piensa otro. Esa mujer dirigió el Congreso del PLD después del 90. ¿El Congreso? Del el PLD, Congreso, yo fui después la- del 90. ¿Usted dirigió un Congreso? Uno de los congresos. Entonces, esa Hubo otro señora Congreso. tiene un pensamiento propio y eso en la vida de los partidos Pregunto, crea dificultad. ¿hay otro congreso después de ese? Claro, han habido más congresos. El último Crea fue el que dificultad. tuvimos, el último en Jorge Botello, que tuvimos el 7. El último. Pues no ha llegado la fecha del otro, pero cuando llegue se hace. Señor dije, pero ¿y De cada todo lo que 4 se años. decidió en el Congreso Jorge Botello se puso en práctica? Se ha puesto en práctica. Ella debió hay llegar aspectos que no cuando se han puesto vos en lo práctica, ¿eh? dirigías. Vamos el a ser claros, partido. hay aspectos que no se han puesto en práctica, pero hay muchos que se han puesto Lidia, en práctica. Esas son de las cosas que están pendientes, precisamente poner en práctica lo que se aprobó en el Congreso Jorge Botello. Ella Y aquel debió llegar cuando Congreso, vos. aquel Congreso en que Euclides y Norge no lograron vencer a otro grupo, pero ellos tenían gente. ¿Qué mecanismo que se usó que no? ¿Pero que- para qué fue? ¿Que como candidato a la presidencia? ¿Para qué? Oh, acuérdese. ¿Cómo es? No, ellos terciaron. Norge y Euclides pretendieron una vez. Sí, pero... Creo que, pero ¿por qué? ¿Cuál era el mecanismo que se usaba para la No, porque el elección? mecanismo era, por supuesto, en la base se mandan los nombres y la base entonces Ya. es la que vota. Y el que saca mayoría es el que gana. Doctor, Danilo Medina pasó a dirigir la corriente de Jorge Botello en ese proceso. Exactamente. Eso fue lo que pasó. Decidió apoyar a Leonel Fernández Aparte- y pasó a dirigir la corriente. Por eso Leonel Fernández saque esa votación. Tú que sabes muchas cosas que No, doña pero Lía sabe- no sabe. ¿Por qué Ella se va sabe más que yo. ¿Por qué se va Danilo del gobierno en el 2008? Porque era lo correcto. ¿Por lo qué? demostró porque él tenía su propio proyecto. Distinto al De que ir estaba a la gobernando. presidencia, que es lo que no entienden, lo que son candidatos claro, hoy, que quieren ser candidatos del gobierno, y eso no se puede. Tenía Él su hizo lo proyecto y tenía correcto. que ir a trabajar por su proyecto. El que quiera ser presidente tiene que salir del gobierno, el que quiera una candidatura, usted no puede coger una institución del Estado para ir a hacerse candidato. Claro. Aparte de corregir los problemas de educación que usted entiende que hace falta en el PLD, ¿qué otras medidas de corrección necesita esa organización política? Bueno, indudablemente la educación, como te digo, formal con obligatoriedad. Y por supuesto,
tenemos que volver a reunirnos en el partido. O sea, tiene que haber más sistematización de lo que se hacía antes. Reunión sistemática para discutir los problemas y más evaluación. Mira, en el tiempo de Don Juan tenía su consigna. Todo hay que planificarlo, todo hay que darle seguimiento y todo hay que evaluarlo. Cada cierto tiempo, muy frecuentemente, nos reuníamos todos los organismos a rendir cuenta de qué se estaba haciendo, qué se había cumplido y qué no se había cumplido. Cada vez que se reunía. Eso hay que retomarlo. ¿Qué papel ha jugado el éxito económico de muchos de los dirigentes del PLD al interior del partido? El éxito económico yo no creo que sea lo que tanto lo ha desviado. Yo creo que es que, fíjate tú lo que pasa. Cuando nos masificamos, o sea, cuando entró más gente, a mi juicio, era correcto que entraran porque teníamos que pasar, queríamos ganar poder y para ganar poder necesitábamos tener más gente, por supuesto. Eso se necesitaba que ahí empezara con un más filtro, pero en ese momento tú no podías ponerte a filtrar porque tú lo que querías era ganar elecciones. Entonces, si ahí mismo tenía que haberse comenzado la educación sistemática y se va filtrando. Mechi Macarrulla recuerdo que planteó en una de las reuniones cuando estábamos discutiendo para un congreso que hubieran los dirigentes activos y los que son prácticamente pasivos. Eso se da. Hay personas que quieren ser verdaderamente miembros del partido y otros que son simpatizantes. Y en ese tiempo había muchísima gente incluso que trabajaban por el partido fuera y querían ser miembros, pero no podían ser miembros igual que como entramos los otros, que tenía que formar un círculo de estudio, que tenía que demostrar ya, pasar a ser miembro de un comité de base. Eso no podía ser igual, creo yo. Lo segundo es, como dice, ¿qué más hay que hacer? Eso, reunirse sistemáticamente, más supervisión, más planes de trabajo controlados y evaluados. Y como uno de ustedes dijo ahorita, no va a volver a ser igual exactamente que como andó Don Juan. La sociedad cambia, somos mucho más, pero sí se puede sistematizar mucho todavía el PLD. Y es necesario que se sistematice. Mire, si la Constitución lo permite, ¿usted no cree que es correcto que sea el PLD que decida en un plebiscito sí o no a la primaria? Indudablemente que sí. Si constitucionalmente se permite, porque se alega que la Constitución... Mi criterio es que deben ser los miembros que decidamos quiénes deben ser los candidatos. Porque el comité político como que no mira para abajo. Ellos quieren decidirlo todo, la vida mía, la de usted y la de todo el mundo. Bueno, tienen como una forma... El PLD fue concebido de una manera tal que cada quien tuviera... que todos mandaran igual en ese comité político o en el comité central, es decir, que si van a ser funcionarios, vamos a ser funcionarios todos. No, eso no está decidido así, ¿no? No, la instancia de jerarquía de división, por supuesto, el comité central es el que se supone que traza las políticas, el comité político como está definido es el que le ejecuta. Eso irá cambiando porque ahora prácticamente el comité político más bien es el que decide. Sí. Entonces eso es de las cosas que también hay que retomar. El comité central tiene que reunirse con más sistematicidad, tiene que discutirse más los temas. Se intentó, doña Ligia, no se materializó en un decreto, pero se habló en público lo siguiente: todo miembro del comité político en el 1996 era en alguna forma un miembro o asesor del gobierno. Sí, pero eso no fue una decisión que yo supiera que saliera. No, sí, eso sí salió. Eso sí salió. Yo no recuerdo eso. Que inclusive nosotros los que hacemos comentarios decimos, bueno, son de principio son secretarios de Estado sin cartera. ¿A qué usted le atribuye la creación de la OTAN? ¿A qué usted le atribuye? Para mí que eso es como un grupo de amigos que por supuesto quieren no es para defenderse ellos. Es la OTAN, doña Ligia? La OTAN, dice él, es un grupito dentro del comité político que preside, creo que la idea creo que fue de Euclides Gutiérrez. Es un comité político más pequeño. No, eso es algo privado, eso no es una cosa institucional. Se ponen de acuerdo. No es institucional. Un grupo de miembros del comité político que se reúnen como para discutir primero, bueno, y que para intercambiar a beber romo en Cienfuegos. Intercambiar ideas. Y no es para defenderse de los presidentes, como muchas veces defenderse llevando posición, pero la idea en principio no era esa, de llevar posición, intercambiar qué está pasando. Grupo de amigos. Y eso pasa casi siempre en todos los grupos. La gente le gusta siempre tener un grupito cercano con quien intercambiar su idea y decir, bueno, ¿cómo tú piensas de esto? ¿Qué tú piensas de aquello? El grupito creo que ha ido aumentando. Ya la OTAN al principio eran como 5, ya son como 8, 10. Pero incide en poner posición en el PLD. Indudablemente incide porque ya ellos, como te digo, han ido tomando más cuerpo y ya entonces toman como posición ya que llevan. Doctor, Elija, ¿cómo usted se siente cuando se evalúa que en 20 años de gobierno del PLD un solo problema de los nacionales no se ha resuelto de manera definitiva?
los problemas que no se han resuelto. Indudablemente, todo dominicano y nosotros como políticos humanos quisiéramos que se resolvieran, pero tú tienes que ser razonable. No, lo que está diciendo no es verdad. Que ustedes no han resuelto ni un solo problema. No, eso no es verdad. Él no puede. Él habla del problema estructural. No problemas estructurales. Oye, ¿cómo me siento yo de que todavía cuando se evalúa y que en 20 años, por ejemplo, el problema del agua en la República Dominicana no está resuelto? Exactamente. El problema del agua, el problema de la luz, transporte, el problema del transporte, es lo que te iba a decir. Educación, que a pesar de tener los recursos necesarios, no podemos hablar de que se ha resuelto el problema. Perfecto. Porque todavía no está Vamos concluido. a cogerlo los tres. Por ejemplo. Muy bien, no se han resuelto, pero ¿se está caminando o no se está caminando? Sí. ¿Se está trabajando o no se está trabajando? En educación, te voy a coger educación. ¿No se está trabajando en educación? Oye, bien. Ya lo que falta es recursos humanos y Tienen usted un no nuevo puede inventar currículum maestros. y se está ahora en la formación de profesores. El último proyecto que yo dirigí en educación superior fue precisamente un plan que transformará la formación de los profesores en las universidades para ir al aula. Que si eso se da como está previsto, va a haber un cambio, pero un cambio fundamental en la República Dominicana. El problema del agua creo que es muy serio. El problema del agua creo que es muy serio y yo eso lo veo como más lento. Pero el de la electricidad se está tratando de resolver. Se está tratando de resolver. Y sigo creyendo que hay que seguir insistiendo en energía. Doña Lía, usted que pasó el proceso. O sea, en sentido general, para contestarte, muchos problemas no se han terminado, pero todos creo yo que se está trabajando. Yo creo que está trabajando. Y creo que hay un buen equipo y el gobierno está haciendo un buen equipo. De un partido. El gobierno tiene un equipo que está trabajando con muchos planes. Cada cosa tiene su proyecto, tiene su plan y Danilo le da un seguimiento. De un partido. De ahí a ahí. Como el PLD, que nace de un pensamiento de voz que dice: caramba, voy a hacer un partido corrigiendo todos los errores que ya no puedo resolver en el PRD. Y lo forma. No a su imagen y semejanza, no, crea una organización de personas más o menos que tengan el mismo criterio, lo más importante es la educación, crea el asunto de las escuelas de Don Juan. ¿Cómo se llama? Los cursillos de cristiandad que ustedes daban. Los círculos de no, esos eran los círculos de estudio. Bueno, esa era la educación política y empieza la esa gente cuando llega al poder, dentro de lo que usted está, le costó mucho cambiar el programa para decir: somos los que estamos dirigiendo la República Dominicana. Eso fue para algunas personas un efecto. Oye, Julito, yo no te puedo responder lo que otra persona piensa, como otra persona. Usted, por ejemplo. No, yo. Mira, yo desde un principio, para mí, los cargos en el poder han sido para cumplir con un proyecto, indudablemente político, un proyecto de nación. Yo siempre lo veo así. Dice: mira, yo nunca he visto como ministra, como una jerarquía muy alta. No, no, es un cargo que me toca dentro de mis funciones. Primero fue profesora, técnica, dirigente, diputada, y ahora soy. No. Yo creo que la mentalidad en sentido general, al menos el mío, fue siempre hacer un proyecto, cumplir con mis funciones para mejoría del país, en el área que me toca, que es el área de educación, y por la que he trabajado y por la que sigo creyendo, y por la que sigo creyendo que se está trabajando. Pero hay quienes han dicho precisamente pero yo no puedo estar en el pensamiento de esa persona. Pero lo que pasa es que hay gente que ha dicho que el PLD aparenta como haberse preparado para ser opositor, para ser un partido político, pero no que cuando el poder, el acceso al poder en el 96 le sorprende sin la actitud o sin la preparación necesaria para gobernar. O sea, bueno, más para hacer política que para gobernar. Bueno, indudablemente no teníamos la experiencia. No teníamos la experiencia, muchos no habían dirigido nada. Yo me recuerdo que Danilo me dijo a mí en una: tú estás bien porque tú has dirigido, porque yo había dirigido en la UAD 7 años, 9 años, funcionaria, después en la Cámara, y él sabía lo que yo había hecho en la Cámara. Tú estás muy bien porque tú has dirigido. Indudablemente muchos tuvieron que aprender a dirigir. Yo también tuve que aprender a dirigir, pero ya tenía una formación bastante. Digo, porque había dirigido, mira, cuando fui técnica en la Secretaría de Educación, yo empecé como técnica y terminé dirigiendo. Siempre me ponían a dirigir. O sea que entonces tenía una experiencia. Y muchos tenían experiencia, otros no lo tenían, la fueron haciendo, pero con el mejor esfuerzo y con la mejor buena voluntad de hacerlo bien. ¿Cuál fue el elemento que logró que Alejandrina Germán, doña Ligia, Milagros y Ibelice, siendo de organizaciones, de dos organizaciones diferentes, tuvieran más o menos un pensamiento común en beneficio de... ¿Quién fue que llevó eso? ¿Guadamuz o aparece alguien más? No, Guadamuz llegó mucho. No, nosotros somos de una formación mucho anterior.
Indudablemente Ibelice empieza como profesor en Salón Ureña, siempre muy buena intención. Ibelice fue decana de educación, que cuando era las macarrullas no la pueden olvidar, ¿eh? Las macarrullas no la pueden olvidar. No, pero fue vicerrectora académica, recuérdate. Entonces cada uno por su cuenta ha tenido su formación, o sea, nos interesa la educación. Yo entro precisamente a la universidad en concurso y preside el jurado mío Ibelice. O sea, tenemos entonces la constancia. Alejandrina llega después, pero Alejandrina es más joven. Alejandrina entra al al departamento de pedagogía cuando yo era directora del departamento de pedagogía. Concursa como profesora, le interesa la educación. Ahí formamos un grupo muy bueno, que ella llegó a ser coordinadora de cátedra, o sea que fue involucrándose. Y Milagros recuerda que fue profesora en la Pedro Enrique Ureña. Ella fue profesora de la maestría en ciencia política. Y a él siempre le ha gustado la educación porque indudablemente contagiada. Hasta Jacqueline Malagón, ustedes la integraron. No, Jacqueline le interesa la educación. Jacqueline del partido, que no es de ningún partido, pero fue nombrada por el Partido Reformista. Le interesa la educación también. Guadamú llega después. Mira, Guadamú llega en el periodo que está Jacqueline, cuando Jacqueline, previo al nuestro, fue la ministra de la Secretaria de Educación. Muy valioso, técnico, y influyó considerablemente. Guadamú llega con Antonio Guzmán. No. Sí, con Antonio Guzmán. Yo recuerdo que era el profesor Reyes era el ministro de... No, pero cuando Jacqueline es que empieza el movimiento llamado decenal, ¿verdad? De 1952. Y eso lo dirige Guadamuz. Quien lo trae primero es Nicolás Almanzar y luego entonces sigue ya con Jacqueline. Bien. Entonces ya termina. Se fue, ya Guadamuz se fue después cuando estaba yo no estaba, pero cuando yo llego al Ministerio de Educación Superior trabajó conmigo, de los 12 años trabajó 11 años conmigo. Bien, doña Ligia, oyendo acá a Rafael y oyéndolo a usted, me doy cuenta que el PLD está intacto abajo, el problema está en la cúpula. ¿En qué sentido? No, yo no tengo ninguna queja. No, ¿en qué sentido? Bueno, que el PLD tiene el mismo interés, quiere que siga su partido, quiere que corrijan lo que está mal. Ahora, yo creo que eso es de arriba abajo. ¿A quién hay que convencer del pensamiento de ustedes? ¿A esos dos señores? Esos dos señores están muy convencidos, ellos conocen perfectamente el pensamiento. No, a los que lo siguen a ellos, a los que lo siguen a ellos que le convencen. No, en sentido... Porque ya ellos son presidentes, ellos no pueden ocuparse de eso. Mira, el pensamiento en el PLD, tú puedes hablar con los diferentes niveles y tú vas a encontrar que hay mucha coincidencia. Mire, usted no vio a Euclides. A Euclides lo veo muy poco, lo veo cuando estamos en las actividades. Le estoy haciendo la pregunta porque en los sitios donde usted ha pasado nunca se ha hablado de problemas económicos. No. Entonces usted habló de pensamiento ahora. ¿Esta gente está discutiendo problemas de pensamiento o problemas de problema económico? Yo pienso, de problema económico yo pienso... No, yo creo que sí. Bueno, yo pienso que todo el mundo está tratando de hacer su trabajo, que se cometen algunos errores. Tanto es así que en sentido general la gente trata de hacer su trabajo. El PLD... La gente ha tratado de hacer su trabajo, tanto en el gobierno de Leonel como en el gobierno de Danilo, la gente ha tratado de hacer su trabajo. Y tú te pones a ver uno por uno el esfuerzo que hacen por hacer las cosas. Indudablemente, repito, se han cometido errores, estamos claros, pero creo que en sentido general ha habido un desarrollo. Y si ellos en forma individual llaman a la gurú, doña Ligia Amada Melo, y le dicen, doña Ligia, usted ha participado en todo esto. Díganos, ¿qué debemos hacer? Porque yo supongo que ellos nunca piden consejo. A cada uno de ellos, ¿qué usted le diría? ¿Tú te refieres a mí? A Danilo y a Leonel, los que tienen el problema. Bueno, ahora yo te voy a decir una cosa, deja que me lo pregunten ellos y yo se lo diré a ellos. Y a los PLDistas que sigan. No lo voy a hacer público porque tal vez lo que yo le voy a decir a ellos, más calladito, no va a ser lo que yo te voy a decir. En una actividad de Bichara yo hice una anécdota de Euclides. En una actividad que hizo Bichara, me tocó hablar. Yo hice una anécdota de Euclides, pero estaba Flavia. Y después de ahí Euclides no ha querido recibir. No ha querido recibirme. Vamos a darle las gracias y vamos a pedirle que para terminar, nosotros quisiéramos que usted a sus compañeros de partido le diga entonces a ellos sí cómo deben comportarse ahora para mantener esa... Mira, mi primer consejo sinceramente que le doy a mis queridos compañeros del PLD, que lean las obras de Don Juan, que traten de conocer verdaderamente el partido en el que están y no lo conocen muchos.
para que esas buenas intenciones que tienen se institucionalicen, la internalicen bien y sea verdaderamente un pensamiento político. Primera recomendación. Y segundo, por supuesto, que la conducta, la ética, que tratemos por todos los medios de ser tan éticos como don Juan quiso que nosotros fuéramos y como él fue. Eso indudablemente esa es la recomendación mejor que le puedo hacer. Pero a los compañeros en sentido general son muy buenos. Mira, yo creo que tú sepas, yo por ejemplo yo tuve un encuentro con ese empleado y tú hablas con ellos y tú le ves, la mayoría son PLDistas y tú le ves el sentido que tienen ellos. Son muchachos humildes, con poco nivel educativo y tienen un sentimiento bien. Yo lo que creo es esa recomendación, pero sí sigo creyéndola, sobre don Juan hay que leerla. Y hay que conocer más el partido y hay que hacer la educación más sistematizada. Y nuestros compañeros tratar de ser modelo donde quiera que estén. Pues el PLD no puede hacer lujo de nosotros tenemos que ser personas que seamos reconocidas como gente modelo, gente que seamos referentes. Que algo de las cosas que suceden mal en este país es que hay muy pocos referentes y tenemos que pensar en una juventud que mira cuáles son sus referentes. Bien. La juventud mira a sus referentes y los referentes tú lo sabes más que yo, que tú eres de una cultura donde los referentes tienen un peso muy grande y yo respeto y admiro eso. Los referentes influyen en la formación de la gente y en la actuación de la gente. ¿Usted no le diría que piensen que habemos dominicanos que no somos PLDistas? Sí, pero no son PLDistas, pero los que no tienen por qué todos ser PLDistas. Es que el doctor tiene una contradicción. ¿Eh? El doctor tiene una contradicción y es que él concibe a Danilo sin el PLD. No, eso es imposible. Yo no era un PLD. No, porque Danilo no se concibe sin el PLD. Él sigue a Danilo, pero Danilo no no se concibe. Danilo es un PLDista. No, Danilo es más PLDista que todo el mundo, Danilo porque es un PLDista inclusive yo no debo decirlo, pero en alguna oportunidad me dice el que esté pensando que yo no voy, en caso de que no haya ningún tipo de continuidad, que yo voy a apoyar a un candidato extra partido, que se olviden de eso, que yo lo que soy es PLDista. Danilo es PLDista, No, sentimiento de verdad PLDista. Estuvo muy cerca de don Juan y Danilo fue miembro del comité político desde muy jovencito. Bien. Doña Ligia, gracias. Gracias a ustedes por recordarse de mí que me tenían olvidado. Vamos a ver. Es la primera vez que doña Ligia no hace un programa político porque ella no es ministra de Educación Superior. No, pero mira, eso no importa que yo no sea ministra, yo te hablo de educación, yo sigo No hay que dejar al tanto de la educación de todos los niveles. Hay que dejar de Andrina tranquila. No, pero yo no voy a criticar a nadie, te voy a decir lo que... Por eso. Siempre hemos crecido con el sentimiento de que los catalanes hemos sufrido desde siempre hemos tenido represalias y es algo con lo que vas creciendo a lo largo de tu vida. Yo generalmente no me he considerado independentista toda mi vida, pero a pesar de lo que están pasando estos últimos meses y años hacia los catalanes, ha hecho que me haya inclinado hacia la balanza de los independentistas.